Creo que ustedes recuerdan el bosquejo que mandamos en los primeros días. Y si lo vieron, van a recordar que ya hablamos sobre el prólogo. Les he recomendado principalmente en la clase, ¿cómo era esta clase? Interpretación bíblica, que vean el bosquejo de un libro. Cuando el libro es bueno, tiene un bosquejo ordenado que nos va a ayudar y nos va a guiar durante la lectura del libro. Si el libro es malo, ni siquiera tiene bosquejo. Apréndanse eso los que no lo habían escuchado. Eso es vital. Y lo que están viendo ahorita es un bosquejo de la Biblia de Jerusalén. Tenemos el prólogo, que fue algo que ya abordamos, ¿sí lo recuerdan? Entonces, es lo primero, es como una introducción. En el caso del Evangelio según Juan, es el contenido en pocas palabras de todo el libro. Eso fue lo que hablamos durante las clases anteriores en relación al prólogo. Es Dios el que se va a presentar en este libro. Eso es parte del prólogo. Dice el evangelista, ¿saben de qué les vamos a hablar? Iglesia del primer siglo. Vamos a hablar ni más ni menos que del mero creador del universo. No es un simple profeta, no es un solamente Elías, no es el Moisés, bueno, el Moisés es el profeta, sino el creador del universo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El primer punto mayor de este libro, de este Evangelio según Juan, es el ministerio del Señor Jesús. Dentro del ministerio del Señor Jesús, que empieza en el 1:19 y termina en el 12:50, está el primer punto número 1 del punto mayor primero, que es el anuncio de la nueva economía. Esto tiene que ver del versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 4, perdón, hasta el capítulo 4, versículo 54. Es el testimonio de Juan, los primeros discípulos, la primera señal, la primera Pascua. Es como el anuncio de la nueva economía, del nuevo sistema, del mensaje que va a ser presentado por el Señor del universo. Esto, el testimonio de Juan, creo que hablamos un poquito en la clase anterior. Hoy vamos a comentar un poco más sobre él. Si ustedes ven ahí la palabra judío, hay un dato curioso que lo quiero mencionar y ustedes tómenlo en cuenta. Tiene que ver con diferencias entre los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Mi favorito, el que más me gusta, el que tenemos que dominar para predicarlo, porque es un libro para predicarse. Eh, no me gusta, antes lo hacía, Raquel es testigo, antes predicaba mucho sobre hechos, como que ahora soy diferente. Ahora he comprendido que si el evangelio está descrito ahí en los primeros 4 del Nuevo Testamento, ahí me quedo. También puedo usar otros textos, pero ya con propósitos secundarios. Les cuento, en Mateo aparece 5 veces la palabra judío y en 4 de ellas dentro de la frase rey de los judíos. En Marcos aparece 6 veces la palabra judío, 5 de ellas en la frase rey de los judíos. En Lucas aparece 5 veces. Mire qué interesante, Mateo, Marcos y Lucas, la misma cantidad de veces, excepto Marcos que aparece 6, pero Mateo y Lucas 5 veces. En Juan
no las he contado, pero lo he visto con mucha frecuencia y saqué un dato por ahí de un comentario que dice, en Juan aparece 70 veces la palabra judío. Interesante. ¿Saben por qué es interesante? Es como si los judíos en este evangelio fueran representantes de la incredulidad del mundo hacia el Señor Jesús. Pero contrarrestando aquel pasaje que dice que la salvación viene de los judíos, esto es en el capítulo 4, no hemos entrado al capítulo 4, pero sí es un poquito llamativo. Vean que ¿por qué tantas veces hace mención de los judíos? 70 veces, mientras los sinópticos 5 y 6 veces solamente. Como que nos estaban representando. La incredulidad del mundo es que en la gran mayoría, yo creo que es mayoría la de los incrédulos en este mundo, que no aceptamos al Señor Jesús, no intentamos acercarnos a Él. Entonces creo que estamos siendo representados los seres humanos de cualquier época por estos judíos a quienes se les hace mención en este libro con tanta frecuencia. Claro, hay que distinguir entre judíos en la parte histórica, como pueblo, como nación, judíos como un grupo que rechaza al Señor Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Casi todo el mundo concuerda de que los suyos se refiere a los judíos. Entonces, uno es, hablando de judíos, la parte étnica, la parte histórica. Otro grupito podría ser los que rechazaron al Señor Jesús, los que rechazaron las afirmaciones del Señor Jesús. Y en algunos casos puede referirse a los gobernantes del pueblo judío, especialmente o específicamente los fariseos, que es con quienes más tiene problema, ¿verdad? Creo que lo vieron con el hermano Lenin en la introducción al estudio del Nuevo Testamento, como que eran los más problemáticos, como que eran al estilo de los Fernando Montes de esa época, algo similar a eso. Juan está en el desierto. Esto es, alguien lo menciona como una tipología del Éxodo. ¿Qué hace Juan en el desierto? ¿Se hicieron esa pregunta cuando leyeron? ¿O alguna vez que lo leyeron? ¿Qué está haciendo en el desierto Juan? ¿Vive ahí la gente o no vive ahí la gente? Un dato curioso. Usted le pone sillas muy cómodas a la gente, pero que dan ganas de no levantarse. Les pone aire acondicionado. Aquí hay una iglesia, creo que es la única iglesia en Managua, en Residencial Las Mercedes. Creo que es la única que tiene aire acondicionado. No he sabido de otras. Si alguien aquí en Nicaragua lo sabe, me levanta la manita. ¿Y usted cree que se llena ese local? Estoy seguro que había mucho más personas en el desierto escuchando a Juan el Bautista que los que se reúnen en una ciudad de más de 2 millones de habitantes con aire acondicionado. Más de 2 millones de habitantes y unos cuantos, ¿verdad? Y 50, 60 tal vez, reunidos en un culto dominical, un culto de adoración. Entonces, ¿por qué al desierto? Bueno, se los menciono para que entremos en ambiente, para que vayamos tomando datos de este evangelio. Alguien lo menciona como una tipología y sí me parece. ¿Qué dice Malaquías 3:1? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahí como que está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Está dando testimonio Juan. Debemos suponer que los informes de la actividad de Juan, porque
por decirle de alguna manera, informe, porque ustedes saben, eh, líderes religiosos del pueblo judío estaban pendientes de cualquier profeta, sea para criticarlo, sea para analizarlo, para hacerle las pruebas del profeta. Ustedes saben que hay pruebas del profeta, ¿verdad? Según lo escrito en el Antiguo Testamento, que las señales que hacía, que las profecías que dictaban los profetas tenían que cumplirse. Yo creo que sí, como que estaba bajo supervisión, Juan. Y esto es una suposición, ¿verdad? Estas especulaciones de la gente eh, provocaban la investigación de Jerusalén. Recuerden que el pobre Juan hasta cayó preso y recuerden que no le fue muy bien. El Señor Jesús habló maravillas de él y dijo, no ha nacido alguien más grande que Juan, pero estuvo preso, estuvo con una dieta balanceada, interesante punto también. Eh, Le arrancaron la cabeza, la pusieron en un plato. No fue muy bueno el trato que recibió y posiblemente porque los propios ah, compatriotas de él, lo más probable, que le hicieron la guerra, le hicieron la vida imposible y se la vio de a cuadritos el pobre Juan. Aún así, se ve clarito, clarito, se ve claramente que él no pretendía sobresalir en su trabajo. Estamos hablando de que se está presentando en este libro un mensaje que, que empieza con Juan. Ya lo vimos la semana pasada. El mensaje del Evangelio empieza con la pregonación del mensaje de Juan. Y él insistió una y otra vez. ¿Sos Elías? No soy Elías. ¿Sos el profeta que había de venir? No soy el profeta. ¿Sos no, no y no? Soy una simple voz que clama en el desierto. Prepárense para recibir al mero mero. No soy el mero mero. Es un énfasis que me da a mí también un mensaje. Si voy a presentar el mensaje del Evangelio, cuidado con, yo lo presento mejor. Yo le puedo ayudar, de aquí nadie más. No, el mensaje está allí escrito y es directamente o viene directamente del Señor Jesucristo, de la palabra que estaba con Dios y era Dios. ¿Por qué bautizas? Le dicen, ya que negás todo lo que nosotros esperábamos. Esperábamos al Elías, esperábamos al hijo de David, esperábamos al nuevo Moisés, esperábamos al Redentor, al Mesías, al ungido. ¿Quién es? No, no es a vos que te van a ungir. Entonces, ¿por qué bautizas? Ellos lo que querían era conocer la autoridad de Juan para llamar a los judíos a ser bautizados para el reino de Dios. Una demanda que no era para nada aceptable para los fariseos, para los saduceos, no era muy bien vista por ellos. La respuesta de Juan ante esto de por qué bautiza y nos deja muy clarito que es una preparación para cuando venga el Mesías escondido, el que ya estaba en medio de Israel y está a punto de cumplir su misión mesiánica. Pienso que estaba escondido aún para Juan el Bautista quién era ese personaje tan especial, quién era ese personaje único. Y yo creo que hasta que vea al Espíritu Santo, él dice, ay Dios mío, si es mi primo. Creo que fue una impresión, para él fue como se le habrá dicho, Dios le habrá revelado, mira,
al que veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es. Creo que para Juan fue algo espectacular. No es que tenía la fecha guardada en una libreta o en su agenda electrónica, o que le habían mandado por WhatsApp con suficiente tiempo de anticipación. Creo que lo agarró de sorpresa, lo agarró de sorpresa y resultó ser su primo. Qué clase de orgullo, ¿verdad? Si él era tan humilde, ahora ya no tenía motivo para ser humilde. Hermano Dionisio. Sí, hermano, bueno, estaba viendo que hermana Raquel leyó otra versión ya. Hermano, Ah, yo sigo con la inquietud o sea que de... usted tiene la Reina Valera 1960, si lo pudo identificar. No, no, Ya, no, hermano. ya se bajó los 5 puntos usted solo. No, hermano, porque la que tengo es ahí una actualizada, pero no es de la Reina. Bueno, sí es de la Reina Valera, pero la actualizada. Este, yo estaba viendo, hermano, y sigo con la inquietud de que Juan el Bautista, es decir, los judíos lo tenían bien, observado. Él, ellos llegaron a reconocer que era profeta, desde que le preguntaban que si él era el Elías que había de venir y todas estas cosas. Digamos, ellos ya lo reconocían como profeta. Bueno, es mi pensar por lo que puede uno leer allí. Pero sigo, digamos, también con la incógnita de cómo los judíos, ¿verdad? Viendo que Juan, siendo, digamos, reconociéndolo la mayoría como profeta, y él dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, no, a mí me cuesta, hermano, tal vez es entender cómo los judíos tan estudiosos que son, porque todavía lo son, eh, no pudieron percibir o no pudieron reconocer a Cristo como, como el Mesías. Y si lo percibieron como un profeta, eh, la pregunta entonces también es, ¿por qué también lo mataron? Bueno, porque aunque ellos quieran echar la culpa a los romanos, ¿verdad? Fue ellos los que lo llevaron ante el juzgado romano, digamos, por decirlo así, para que lo mataran o para que lo mandaran a matar. Entonces, digamos, a veces pienso, digo yo, cómo esta gente tan estudiosa y tan meticulosa a la hora de analizar, porque ellos vivían en eso, estudiando en qué momento, en qué hora y verdad iba a venir el Mesías. Ok, hermano, Y no, ya le entendí, ya le entendí. Ok. Yo espero que no sea pregunta, porque yo tengo la misma duda que usted. Así que espero que haya sido comentario y no pregunta, porque ¿cómo le contesto? Sí le puedo decir que me recuerda a personas que he visto a mi alrededor. En el entorno religioso, hermanos, cuando todos los predicadores, todos los líderes religiosos afirmamos tener la verdad, de alguna manera soy un líder religioso también, todos afirmamos tener la verdad, eh, el conocimiento envanece, el amor edifica, dijo Pablo una vez. La, la parte del orgullo que no estuvo en Juan. Mire, a Juan se le hizo tan sencillo a propósito de su comentario, pero a los envidiosos, a los blasfemos, ¿se acuerdan que dijo el Señor? Miren, todo pecado les será perdonado, pero a los que blasfeman contra el Espíritu Santo no les será perdonado nunca. Entonces, a los envidiosos, a los blasfemos, a los hipócritas, a los que esclavizaban a otros, a los que lo criticaban porque hacía un milagro en día de reposo, a los que la cantidad de cosas negativas que tenían estos líderes religiosos,
no me hace extrañarme de que hayan condenado al Señor Jesús y a cualquier otro profeta. A mí no me parece lo más mínimo extraño. Que tenían el conocimiento, muchos religiosos con conocimiento, y si no, pregúntele ahí a Cash Luna si es un ignorante o es un abusivo. Usted no me puede decir que Cash Luna, no sé si es tan conocido para todos, Cash Luna es que es el que más suena con la gente. Y mire, millones de personas en Latinoamérica enamorados de Cash Luna, no del Señor Jesucristo. Entonces, un líder, y no sé si llamarle religioso o si llamarle el anticristo de la era moderna, pero acuérdese que fueron ellos, hermano Dionisio. Así que si a usted le extraña, a mí no. Pero la verdadera razón de esta barbaridad que hicieron, o la verdadera causa, pues no la puedo conocer en detalle, pero sí hay unos signos ahí, hay unos indicios que me hacen con razón, y estos que van a aceptar a cualquier líder, a cualquier mensajero de Dios. Un ángel viene y lo agarran a pedrada al ángel, y lo ven que está en las nubes y con poder y con truenos y centellas, y le aseguro que le tiran su bayonetazo y le tiran piedras así. Y ahí no va solo Cash Luna, hay muchísimos engañadores modernos, hipócritas mentirosos, hijos del diablo y manipuladores que se lo cocinan a cualquiera que venga del cielo, no solamente a aquellos judíos. No me parece extraño. No me quiero dar, no me las quiero dar de puritano tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos debemos mostrar respeto por el Señor y su mensaje, no estarnos aprovechando y arrancándole el dinero hasta las pobres viudas abandonadas y etcétera, y despojándoles hasta lo último. Entonces, hermano Lamberto, si va a ser breve, active su micrófono. Sí, hermano, yo conozco a ese hombre y ese hombre es peligroso en todos los aspectos, hermano. No, hermano, todos lo conocemos. Ni crea que porque lo tiene cerca lo conoce más que nosotros. es que él lavaba dinero de mi antiguo patrón, No, de mi hermano, patrón. sí, se le nota la ignorancia hasta cuando quiere interpretar un pasaje bíblico. Uh-huh. Es de lo peor que ha nacido en Latinoamérica. Así que dejo de hablar de él para que no se sienta importante cuando vea este video. Ok. Entonces, estamos en esa sección de la Biblia. Yo espero que estén viendo los versículos. Es mejor que estén viendo los versículos a que estén viendo mis lentes, que a veces se le mete un brillo por la luz, que nunca supe cómo colocarla, solo quitándome los lentes, ¿verdad? Espero que estén viendo los versículos para que sepan de lo que estamos comentando. A ver, he aquí el Cordero de Dios. La revelación del Señor Jesús como el Cordero de Dios es consecuente con su bautismo y no es proclamada mientras Jesús avanza hacia su bautismo. ¿Recuerdan la visión en Apocalipsis? ¿La han leído en Apocalipsis 5? La visión del Cordero. Bueno, en realidad en el capítulo 5 se presenta primero como el león de Judá, el que ha vencido. Después es que se presenta como un cordero con 7 cuernos, el cordero que se ha ganado el derecho de abrir el rollo o el libro, diría alguna de las versiones, no sé si la que tiene el hermano Dionisio, que no se me pasa que él tiene la 60 para poder ver, porque pudo identificar que Raquel no la tenía, y esa es mi única explicación. Puede ser el libro, el rollo, es lo mismo. Hay versiones que contextualizan y traducen de la manera más sencilla al lenguaje popular. Y este rollo representa el pacto de Dios, el pacto que Dios iba a dar al reino. Ahí van a llegar a Apocalipsis, cuando estén ahí van a ver cómo el león de Judá, sí, yo sé que también tiene la de las Américas, pero por ahí tenía la otra.
Sigo bromeando, no me hagan caso. Aún con lo de Raquel no era tan en serio, pero si la cambió, bendito sea Dios, ya es de los nuestros. El rollo representando el pacto de Dios para darlo a conocer al reino. Entonces, interesante, ahí está el Cordero, ahí está el Cordero. ¿Quién le dijo a Juan que lo anunciara como el Cordero? El Cordero es poderoso en Apocalipsis. Recuerden que aparece con, ¿cuántos cuernos son los que le ponen ahí? Creo que son 7 cuernos. Y si un cuerno ya significa poder, 7 cuernos es un poder descomunal. Entonces, un cordero con un poder inmenso. Y es como cordero que se presenta en este evangelio. Un cordero que va a ser sacrificado, pero que con ese sacrificio va a emanar tanto poder espiritualmente hablando que no se le puede comparar ni con todas las huestes de maldad, ni Satanás multiplicando todos sus seguidores, todos sus demonios a la millonésima potencia podrían igualar el poder de este cordero. Interesante que es un cordero y va a ser sacrificado y un cordero que va a morir, pero superpoderoso. Bueno, superpoderoso en Apocalipsis. Aquí en Juan no da señales de que va a ser poderoso, pero lo anuncia como cordero. Pero como es una literatura juanina, ustedes saben que Juan en Apocalipsis, Juan en el Evangelio, Juan en aquellas 3 cartas, no crean que es por gusto que había un movimiento juanino, joánico le llaman algunos, pero viene a ser lo mismo. Y no que fuera competencia, hay quienes están encantados con los escritos del apóstol Pablo y hay quienes le dicen no, que Pablo era machista, que Pablo era soberbio, que Pablo, en cambio Juan es puro amor. Juan, la esencia de su mensaje, bueno, ninguno contradice al otro. Los dos se complementan para hacer en el Nuevo Testamento 2 monstruos, dicen popularmente ahora. El apóstol Pablo, el apóstol Juan. Si tuviéramos que votar por el mejor apóstol, no sé por cuál de los dos elegiríamos, porque tienen unas cualidades que el Espíritu Santo les concedió, que cualquiera de nosotros las quisiera tener, por lo menos una millonésima parte de lo que tenían esos dos bárbaros. Y si les menciono a Pedro, hay quien dice, no, pero a Pedro no le llegan. Aunque haya sido adelantado y aunque haya arrancado orejas por su ímpetu y aunque haya tenido defectos como el de negar al Señor Jesús, bueno, entonces hay que buscar también una relación entre los escritos de este evangelio, Apocalipsis, está muy relacionado. Apocalipsis está muy relacionado con el Éxodo, está muy relacionado con el Éxodo. Y el éxodo también lo estamos viendo aquí en el hecho de que Juan el Bautista pues se fue a predicar al desierto igual que cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Datos interesantes. Quiero hacer estos comentarios como para abrir la mente cuando ustedes vayan leyendo estas porciones bíblicas. Hay detallitos así que algunos los digo bromeando, otros usando hipérbole, otros pues ah, tratando de confundirlos a ustedes. Todos les van a servir para que presenten este mensaje en sus predicaciones en los hogares, predicaciones en el púlpito, porque no es solamente de leerlo de principio a fin y después leerlo al revés. Yo he escuchado que alguien da explicaciones leyéndolo al revés y algunos solamente repitiendo. Hay que conocer otros elementos también de estos libros. La voz del Padre declara que no es simplemente un hombre del Espíritu. A ver, se está presentando no a un hombre que tiene el Espíritu Santo. Está presentándose al Cordero, ¿verdad? ¿Y cómo se le presenta? Es al que bautiza con el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo, a ver, pero aquí ya sería
llegar hasta las 10 de la noche y ya nos faltan solo 18 minutos. Levanten la mano, ¿quién sabe cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Está seguro? Levante la mano y le pregunto a ver cuál es. Bueno, por eso estamos en la escuela, ¿verdad? No es motivo ok. Déjenme conseguirles un PDF, por favor, me lo recuerdan. Nadie me pidió lo que recomendé la semana pasada, no me culpen. Yo dije, aunque me acuerde, no lo voy a mandar si no me lo mencionan. Y nadie lo mencionó, así que no les mandé nada. Si les interesa un poco algunos detalles sobre el bautismo en el Espíritu Santo, por favor, me lo recuerdan también, porque casi siempre estamos pensando, y más algunos religiosos que dicen que estamos obligados a participar del bautismo en el Espíritu Santo, y no estamos obligados a participar en el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue una promesa, no un mandamiento. Era una bendición que iban a recibir los seguidores de Jesucristo. El que es mandamiento es el bautismo en agua, que es ordenado por el Señor Jesús para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. No es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue prometido y su cumplimiento fue en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10, que era la habilidad de hacer señales espectaculares, es decir, tener dones milagrosos, se le llama milagrosos ahora, sanar a una persona de sus males, hablar en lenguas desconocidas sin haberlas estudiado, que todo lo que usted le quiera llamar milagro, ese, esas señales, esas actividades se pudieron hacer únicamente gracias al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y quién administró el bautismo en el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Entonces se está presentando ahí en Juan, creo que ya se dieron cuenta que estamos en el versículo 30. Lo que estamos comentando es que no es simplemente un hombre que tenía el Espíritu, porque aunque curiosamente el Señor Jesús recibió el Espíritu para poder hacer milagros, pero después Él bautizaría en el Espíritu Santo. Hay mucho que decir aquí, ¿verdad? Aunque no sea esa la clase en esta oportunidad, me interesaría que ustedes pidan ese material, tal vez en nombre de todos, para ponerlo también en el canal de Telegram. Y para que lo lean. Porque de pronto me van a salir dudas. Si no leen los 3 capítulos que estamos comentando, ¿quién me garantiza que van a leer ese archivo PDF? Escrito por el hermano Larry White. Ese tema desde que era jovencito, pues que estudié esos cursos con el hermano Larry White. Y miren, él lo presenta de una manera que a mí nunca se me han olvidado esas lecciones. Todos esos fueron como 4 años con el hermano Larry White. Algunos de ustedes habrá recibido temas, ¿verdad? Cursos bíblicos para obreros cristianos. Ahora es las siglas o las iniciales de esta frase, cbpco.net. Ahí encuentran todos estos estudios por si les interesa ver más información. Entonces, estamos claros de lo que estoy diciendo. El bautismo en el Espíritu Santo, administrado directamente por el Señor Jesús. El bautismo en agua, que es para recibir el Espíritu Santo, esto es otra cosa. Y esto me bautizó el hermano Julio César González Olivares. Él me administró este bautismo, claro, ordenado por el Señor Jesucristo. A ustedes no sé quién los bautizó. A ver, el que me evangelizó fue el hermano Julio González, pero claro, pusieron al hermano Benito González a que se metiera la pila y me sepultara en agua. Pero para mí el que bautiza es el que te predica el evangelio, en otras palabras. Entonces, el testimonio de Juan el Bautista, o sea, el testimonio que está dando acerca del Señor Jesús, llegó a su clímax en la siguiente confesión.
este hombre es el Hijo de Dios. Ahí, al igual que con la otra frase, Cordero de Dios, la frase Hijo de Dios se diferencia según el hablante y el contexto. Por ejemplo, Hijo de Dios prevalecía más en el judaísmo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Israel es el hijo primogénito de Dios, ¿sí o no? Israel es el hijo primogénito de Dios. No es la primera nación creada por Dios, pero sí fue la privilegiada por Dios. La descendencia de David es propiedad de Dios como su hijo, ¿sí o no? No esperaban al descendiente de David como el libertador, como el Mesías, como el ungido, el que iba a ser ungido. Y un pasaje, eh, a ver, el significado de la confesión, ah, este hombre es el Hijo de Dios, como cuando ahora le decimos, yo creo que Jesús es ¿cómo dicen a la hora del bautismo? Esos que han bautizado, a ver, hermano Lamberto, ¿a cuántos ha bautizado? Hermano Gabriel, hermano Carlos Bat, y decimos, ¿puede usted decir con su boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y qué estará pensando la persona en ese momento? ¿Qué estará pensando cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué estará pasando por la mente de esa persona que está siendo bautizada? Difícilmente va a tener la misma concepción o la misma o el mismo entendimiento que había en la mente judía, porque para ellos, hijo de Dios, no, este es de la misma naturaleza de Dios, está blasfemando, hijo de Dios solamente que fuera Dios. Han leído textos como ese, ¿verdad? El significado para los judíos, para la iglesia de aquella época, para los discípulos de Juan el Bautista, para el mundo mismo en aquel contexto, en aquella época, lo que los profetas del antiguo orden necesitaban anunciar y que debía ser escuchado este mensaje. Jesús, el Hijo de Dios. Pasémonos ahora del versículo 35 al 51. Estamos en el capítulo 1. No todos los capítulos de Juan los vamos a ver así, pero estoy con la presentación todavía del libro. Ya después vamos a ir de una manera diferente. Es a propósito que estoy haciendo esto. En el prólogo, con el bosquejo, con la introducción, con la explicación del contexto, se entiende mejor un libro. No agarrarlo así de primas a primeras. Y por eso estoy que todavía no pasamos del capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios. Esto es como un anuncio para los discípulos de Juan. Ustedes ya sabían que Andrés era discípulo de Juan. Ya lo habían leído. Estamos del 13 al 30, del 35 al 51. Ya habían leído que Andrés es nombrado como uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y el hermano de Andrés, ¿quién es? El famosísimo. El famosísimo Peter. Ustedes leen por ahí que dice el Señor Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué versículo estamos por ahí? A ver. Yara. No me diga que los tengo bloqueados a todos. Ay, sí. Bueno, a veces me siento feliz haciendo eso. ¿Lista, Yara? Versículo 38. ¿A quién le dice qué quieres? ¿Tengo una mala respuesta o qué pasó por ahí? ¿A quién se lo dice? Lo importante de que leamos antes de la clase para que estemos todos entonados.
Sintonizados. A ver, Yara, lo volvió, ahora lo desconectó. Vuélvalo a activar ahí. Sí, Lamberto lo tiene. A ver, hermano Lamberto. Se lo dijo a Andrés, hermano, y a su compatriota, que sabe ni quién era. Y a su compatriota. Sí, porque dicen que iban dos, pero el otro no habla. O sea, dos discípulos de Juan el Bautista que se están cambiando de Bando. no, de bando no. De bando es como que fuera lo contrario. Pero bueno, sí, déjelo así. Hablando de Algunos argumentan ahí que es Juan, que el apóstol amado, que el discípulo amado. No me preocupa ni me va a quitar el sueño. Y algunos dicen que como no se menciona y que tampoco se vuelve a mencionar, que puede ser incluso Bartolomé, conjeturas que ni sé para qué se las mencioné, no debí ni mencionarlas. A ver, ¿qué quieres? Se va a bautizar alguien que ha sido evangelizado por usted. Usted tiene la obligación, no solamente el derecho, tiene la obligación de preguntarle qué quiere con el Señor Jesús. Esa es la pregunta que está aquí al inicio del Evangelio. ¿Qué quiere? ¿Quiere ser igual a otro? ¿Quiere ser como los demás? ¿Quiere ser el que siempre llega tarde a las reuniones de la iglesia? ¿Quiere ser el que pone excusa cada vez que se trata de servir? ¿Quiere ser el que rehúye a predicar el Evangelio? ¿Qué quiere usted que está siendo candidato a discípulo de Cristo? Ah, no, hermano, si yo le hablo de esa manera a alguien que estoy evangelizando, se me corre. Pero es lo que hacía el Señor Jesús. Y a todos los interrogaba. ¿Estás dispuesto a vender lo que tienes? Bueno, ya viene la otra vez lo que ya les he comentado. Así comenzaba. Esa era la predicación. ¿Qué quieres del Señor Jesús? Y si ya somos discípulos, ¿qué queremos? ¿Qué quiere Rixi, aunque ya sea discípulo del Señor? Ay, hermano, lo que quiero es que me sigan visitando. Tenemos aquí y en cualquier lugar del mundo, en cualquier iglesia del mundo. Ay, estoy enojada, pastor. Usted nunca vino a verme. Mire, casi me muero y usted no se da cuenta. Usted ni sabe si estoy comiendo. Y usted no, o sea, pedir y pedir y pedir. Claro, eso fue lo que entendió y el que la estaba evangelizando no la ubicó en su lugar. Aquí el Señor Jesús los ponía en su lugar desde el principio. ¿Qué quieren? ¿Quieren que los alcahuetee o quieren que los lleve a la vida eterna? ¿Quieren que los ande mimando? ¿Quieren que los felicite porque no son lo suficientemente fieles en el reino? ¿Qué quieren? Ahí están los primeros discípulos del Señor Jesús desde el 35 al 51. El tema que une a los versículos del 19 al 51 es el testimonio del Señor Jesús, escrito desde la perspectiva de su ministerio consumado. El testimonio es un tema central de todo el cuarto evangelio. Testimonio de las señales, testimonio o sea, toda esta armonía, todo esto que incluye el libro de Juan, es un testimonio de hechos, de todo lo que ocurrió en relación al Señor Jesús en su ministerio. Cuando lean por favor todos esos versículos, ya estamos terminando. Solo quiero comentarles porque les voy a compartir la pantalla otra vez. Y estamos hablando de la semana inaugural, en donde el Señor dice a María, aún no ha llegado mi hora. Ya esto es en las bodas de Caná. Todavía estamos en el punto A, del punto 1
del número romano 1 mayor. Todavía no ha llegado mi hora. Algunos creemos o creíamos que era la hora de hacer milagros. Aún no ha llegado mi hora no se refiere a la hora de hacer milagros, de empezar las señales, los signos. No ha llegado mi hora significa la hora de ser levantado en la cruz, de triunfar con la resurrección. ¿Qué hacía el Señor Jesús en una boda? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué tenía que hacer? De lo que se sabe, según algunos libros ahí conocidos como Costumbres y, ¿cómo se llama ese libro que tengo? Es que nunca leo el título, ¿verdad? Por eso no se me pegó. Costumbres y tradiciones judías. Costumbres y tradiciones judías. Gracias, hermano. Tenemos libros como esos que nos ayudan y nos dicen que, a ver, aquí voy a leer un poquito. Permítame, voy a buscar esto. Para papá. Creemos que el evento de las bodas daba comienzo sin la presencia de la novia en la casa del novio. O sea, como que no era directamente al altar, ¿verdad? Que se reunía toda la gente frente al altar. Los amigos y familiares de este se reunían para formar una alegre multitud y luego caminaban juntos por la ciudad, tomando la ruta más larga hasta la casa de la novia. Imagínense la procesión que se armaba, ¿verdad? Todos en la casa del novio y en el alboroto salían a buscar a la novia, a la casa de la novia. Los recién casados y la multitud entera hacían otra procesión por las calles de la ciudad. O sea que era difícil casarse en secreto ahí, ¿verdad? Era alboroto por todos lados. Y permítame, esto es breve. Esta vez se dirigían al hogar del novio, donde el festejo se prolongaba hasta por una semana. O sea que si esa era la costumbre, probablemente el Señor Jesús andaba feliz y alegre en ese alborotito de la gente. Una vez más, es cierto que ya pasamos del capítulo 1 al capítulo 2, pero me gusta la pregunta que hizo un comentarista. Dice, no pregunta, sino una recomendación. Dice, yo les recomiendo estar alegres a todos los que se dedican a ganar almas. No que estén enojados, sino que tengan un espíritu afable y feliz. Son más las moscas que se atrapan con la miel que con el vinagre. Este consejo creo que me lo están dando a mí. Y serán más las almas llevadas al cielo por el hombre cuyo rostro del cielo está revestido, que las almas llevadas por aquel cuyas miradas hacen recordar el tártaro. ¿Qué está diciendo este comentarista? Que el Señor Jesús estaba feliz. Iba a realizar su primera señal, su primer signo, y lo hizo en un ambiente de felicidad. Yo creo que él se contagiaba con la alegría de los demás. Y ya si ustedes me van a preguntar que qué le decimos a aquellos que dicen que el Señor Jesús fomentaba el tomar licor y que no sé qué, ah, no me pregunten eso. El vino era tan común como el pinolillo en Nicaragua, como el mate en Argentina. El vino era, es decir, era como la Coca-Cola de hoy. Y una vez más, si el Señor condena la borrachera, no significa que iba a condenar toda la boda. Entonces son preguntitas que están fuera de lugar. Era un ambiente alegre donde el Señor hizo su primer signo. No fue el más maravilloso, el más grande, porque no puedo comparar yo convertir el agua en vino que con devolverle la vida a una persona, resucitar a una persona. Miren qué manera de iniciar el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso es el Evangelio. Anunciación, nacimiento, vida, ministerio del Señor Jesús. Aquí está iniciando su ministerio. Según el bosquejo que nos regala la Biblia de Jerusalén, que es un excelente bosquejo, si encuentro algún error y que no me gusta, pues también se lo voy a comentar. No es que yo sea, no es que yo pertenezca de la alta crítica, pero soy bueno a criticar.
soy mejor criticando que aprendiendo o enseñando. Pero este bosquejo está excelentísimo y me ayudó mucho cuando por primera vez lo vi. Y no recuerdo si fue modificado. Voy a revisar en la última versión que acabo de comprar y que dan ganas de leer, la verdad, cuando está nueva. Voy a revisar si fue modificado un poquito. Creo que no fueron esos los cambios. En Eclesiástico creo que hicieron bastantes comentarios adicionales y el cambio de la quinta edición ya estoy revisando que tiene un 20% más de comentarios. O sea que vale la pena para ustedes, si a alguno de ustedes les gusta la de Jerusalén, busque la quinta edición. Tiene más modificaciones en los comentarios. Es que la Biblia de Jerusalén es una Biblia de estudio. Cuando digo de estudio, no es que le ponen sermoncitos así como aquella que regalaban o que regalan en las escuelas bíblicas. Creo que es la Thompson, un señor ahí que puso comentarios que algunos eran buenos, pero aquí son eruditos y de diferentes especialidades que comentan, entonces es una Biblia de estudio a otro nivel. Y estoy guiándome por ese bosquejo. No estoy copiando los comentarios de esa Biblia, pero voy a buscar algunos. Quiero enriquecer un poquito más esta clase. Preguntas o comentarios. Ya entramos hasta el capítulo 2, versículo 12. Ya concluimos la semana inaugural. ¿Qué quieren, discípulos? ¿Qué quieres, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Hablando de su levantamiento en la cruz, resurrección, que son las señales más maravillosas. ¿Quién sabe qué estaba pensando María? A lo mejor le estaba diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Hay alguna forma que le podemos ayudar? ¿O ya sabía ella de todo el portento que le había dado el Espíritu Santo al Señor Jesús? Lo acompañó en su bautismo y vio cuando descendía el Espíritu Santo como paloma. ¿Qué habrá pasado? Si no lo comenta Juan, entonces no es nada tan espectacular como algunos suponen. Comentarios. Estaban María, sus hermanos y sus discípulos. Entonces María tuvo más hijos. Porque si sus hermanos fueran los mismos discípulos, ¿cómo es aquello de que sus hermanos no creían en él? Y un discípulo es discípulo sin creer en él. Bueno, argumento facilito que ustedes ya deben conocer.